Elías. El profeta del fuego y la soledad. Historia, Biblia y misterio. Un análisis multidisciplinario. Primera parte del vídeo de Elías. Un carro de fuego y caballos de fuego descienden del cielo. Un hombre es arrebatado en un torbellino hacia los cielos, sin experimentar la muerte. Siglos después, aparece misteriosamente junto a Moisés y Jesús en el monte de la Transfiguración. ¿Quién es este personaje extraordinario que trasciende los límites de la vida y la muerte? ¿Qué mensajes nos trae desde el pasado para nuestro presente? Bienvenidos a este viaje a través del tiempo y las dimensiones espirituales para descubrir a una de las figuras más enigmáticas de la tradición bíblica, el profeta Elías. Hoy exploraremos juntos quién fue realmente este hombre que desafió reyes, controló los elementos de la naturaleza y cuya historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo, más de 2,800 años después de su paso por la tierra. El texto bíblico lo describe como un hombre de Dios, un profeta que no solo predijo el futuro, sino que intervino directamente en la historia de Israel en un momento crítico. En 1 Reyes 17:1 leemos sus primeras y contundentes palabras. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con esta declaración, Elías no solo predijo una sequía, sino que afirmó tener autoridad sobre los mismos elementos naturales. ¿Cómo entender a este personaje desde múltiples perspectivas? ¿Cómo es visto en diferentes tradiciones religiosas? Esto es lo que descubriremos hoy. Emprenderemos un viaje fascinante que nos llevará desde los áridos desiertos de Israel en el siglo IX a.C. hasta las implicaciones espirituales y psicológicas que la figura de Elías tiene para nuestra sociedad contemporánea. Analizaremos el contexto histórico y cultural en que vivió Elías, los relatos bíblicos clave que definen su ministerio, el perfil de un hombre capaz de enfrentarse solo a una nación entera, las profundas implicaciones teológicas de sus acciones y milagros, la perspectiva filosófica sobre su mensaje de verdad absoluta, su importancia en diversas tradiciones religiosas, judaísmo, cristianismo, islam y más. Al final de este vídeo, tendrás una comprensión renovada y profunda de por qué Elías sigue siendo relevante para creyentes y no creyentes por igual, y qué lecciones podemos extraer de su extraordinaria vida para nuestro propio camino. Para comprender verdaderamente a Elías, debemos situarnos en el complejo panorama político y religioso del Israel del siglo IX a.C. El reino unificado de David y Salomón se había dividido en dos, Israel al norte y Judá al sur. Elías desarrolló su ministerio principalmente en el reino del norte durante el reinado del rey Acab, 874 a 853 AC. Según 1 Reyes 16, 30-33. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más para provocar la ira de Jehová Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. La situación era crítica para la fe ya vista. Acab, influenciado por su esposa fenicia Jezabel, había introducido oficialmente el culto a Baal en Israel. Los descubrimientos arqueológicos en Samaria, antigua capital del Reino del Norte, confirman la influencia fenicia durante este periodo. Se han encontrado numerosos sellos, amuletos y figurillas relacionadas con el culto a Baal y Asera. Baal era considerado el dios de la tormenta y la fertilidad en la religión cananea. Sus adoradores creían que él controlaba la lluvia y las cosechas. Por tanto, cuando Elías declaró que no habría lluvia excepto por su palabra, estaba lanzando un desafío directo a la autoridad de Baal en su propio dominio. Es fundamental entender que Israel se encontraba en una encrucijada religiosa y cultural. Como estado pequeño rodeado de potencias regionales como Egipto, Asiria y Fenicia, Israel experimentaba fuertes presiones para asimilarse culturalmente y formar alianzas políticas. El matrimonio de Acab con Jezabel representaba una de estas alianzas estratégicas con los fenicios, pero implicó una grave amenaza para la identidad religiosa de Israel.
La confrontación en el Monte Carmelo ocurrió aproximadamente en el año 860 a.C. En este contexto de crisis moral y religiosa, cuando la adoración al Dios de Israel estaba siendo suplantada por cultos extranjeros, emerge la figura imponente de Elías como defensor de la fe tradicional ya vista. Su ministerio no puede entenderse adecuadamente sin comprender esta lucha fundamental por la identidad religiosa de la nación. La historia de Elías se encuentra principalmente en los libros de 1 Reyes 17 hasta 2 Reyes 2. Examinemos los episodios más significativos que definen su ministerio profético. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. El anuncio de la sequía, 1 Reyes 17, 1-7. Elías aparece abruptamente en la narrativa sin linaje, genealogía ni preparación previa. Simplemente irrumpe con una palabra poderosa de parte de Dios. El ministerio de Elías comienza abruptamente con un dramático anuncio. Entonces Elías Tisbita, natural de la región de Tisbe, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Declarar sequía en nombre de Yahvé era declarar la inutilidad y falsedad de Baal ante los ojos del pueblo y del rey. Su mensaje, no habrá lluvia ni rocío, es una confrontación directa contra Baal, el supuesto controlador del clima. Declarar sequía en nombre de Yahvé era declarar la inutilidad y falsedad de Baal ante los ojos del pueblo y del rey. Esta sequía no es solo natural, es un juicio divino contra la idolatría de Israel. Elías enfrenta al rey Acab sin respaldo humano, un acto de valentía profética extrema. Este tipo de denuncia requiere convicción absoluta. Elías se presenta como alguien que está en la presencia de Dios, lo que implica una vida íntima de comunión y obediencia. Elías representa la voz de la conciencia reprimida del pueblo, que ha caído en la apatía espiritual. El mensaje de Elías revela el carácter de Dios como Señor de la creación, no solo de Israel. Dios puede cerrar el cielo si su pueblo rompe el pacto. Deuteronomio 28, 23-24. Elías actúa como un intermediario del juicio de Dios, pero también será, más adelante, un agente de misericordia cuando la lluvia regrese. Es una llamada al arrepentimiento nacional. La sequía es símbolo del seco estado espiritual de Israel. Elías se convierte en el modelo del profeta bíblico clásico, solitario, comprometido, obediente y sin miedo. El hecho de que no haya lluvia sino por mi palabra revela que Elías actúa como vocero autorizado de Dios, mostrando que el poder de la vida y la muerte, la sequía y la lluvia, no está en ídolos, sino en el Dios viviente. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: «Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías acaba de proclamar juicio contra Acab, sequía sobre la tierra. En tiempos antiguos, declarar un juicio contra el rey era equivalente a ponerse una sentencia de muerte. Elías está ahora en peligro mortal. Dios lo instruye a esconderse en un lugar remoto, el arroyo de Querit, al este del Jordán, fuera del alcance de Acab. Retiro divinamente ordenado. Dios lleva a Elías al aislamiento no como castigo, sino como protección y formación espiritual. Provisión sobrenatural. Cuervos, animales considerados impuros en la ley de Moisés, traen alimento. Este acto muestra que Dios no está limitado por las normas humanas para cumplir su voluntad. El texto enseña que Dios provee a sus siervos incluso en tiempos de juicio, pero de maneras inesperadas. Importante, los cuervos son animales carroñeros, pero aquí se convierten en instrumentos de bendición. Dios puede usar lo despreciado para cumplir propósitos elevados. Elías, después de una gran confrontación pública, entra en una fase de silencio, soledad y dependencia. Esta etapa puede compararse con una noche oscura del alma, donde el profeta es vaciado de orgullo, miedo y autosuficiencia.
El lugar de escasez se transforma en lugar de intimidad con Dios. Representa una desintoxicación espiritual y emocional, de la ansiedad, de la presión social, del heroísmo falso. El arroyo representa la fuente natural de vida. Pero, como veremos más adelante, incluso esta provisión será temporal, el arroyo se seca. Los cuervos son criaturas de la muerte, pero aquí llevan sustento. Elías recibe pan y carne, una comida completa y equilibrada, en una tierra desolada. Hay un contraste entre la miseria del pueblo y el cuidado personal que recibe el profeta fiel. Similar a como Jesús fue llevado al desierto después de su bautismo, Elías también es llevado a un retiro para ser probado y fortalecido. En otras tradiciones religiosas, como el budismo o el islam, los grandes líderes también experimentan retiros en soledad antes de grandes misiones. Esto señala un patrón universal: antes de la misión, viene la preparación en secreto. La viuda de Sarepta, 1 Reyes 17, 8-24. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios envía entonces a Elías, en territorio fenicio, la tierra natal de Jezabel, donde una viuda lo alimenta. Elías se presenta ante la viuda, que la encuentra recogiendo leña. Y le pidió, que lo alimentase. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, y un poco de aceite, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover. Y fue así, todos los días había harina y aceite, en las tinajas. Después de estas cosas, aconteció que el hijo de la mujer enfermó y expiró. Entonces clamó a Jehová: Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Lo extraordinario de este episodio es que Dios envía a su profeta al territorio del enemigo, y allí realiza 2 milagros significativos: multiplica la harina y el aceite para que no se acaben durante la sequía, y resucita al hijo de la viuda. Este primer milagro de resurrección en la Biblia establece a Elías como un profeta con poder sobre la vida y la muerte. La viuda no es israelita, pero obedece la palabra del profeta. Esta escena anticipa una de las enseñanzas de Jesús, cuando dice que ninguna viuda en Israel fue ayudada, sino una extranjera, Lucas 4, 25-26. El aceite y la harina no se acaban día tras día. Este milagro cotidiano enseña que la provisión de Dios es suficiente, constante y silenciosa. Cuando el hijo muere, Elías no reprende ni razona. Se echa sobre el niño y clama intensamente a Dios. Dios responde con compasión. La vida vuelve. Este es el primer caso registrado de resurrección física en las Escrituras. Elías pasa de recibir ayuda, arroyo, cuervos, a ser instrumento de ayuda. Ya no es solo receptor, ahora es intercesor activo. Su reacción ante la muerte del niño muestra que Elías no es un profeta frío o distante. Siente dolor, se quebranta, cuestiona y clama. La espiritualidad bíblica es emocionalmente honesta. La mujer pasa por una montaña emocional: hambre, esperanza, pérdida, milagro. Este proceso transforma su visión de Dios y del profeta. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. V24. Tinaja y vasija representan la fragilidad humana sostenida por la fidelidad divina. La muerte y la resurrección del Hijo son símbolos del poder de Dios sobre la vida, y una sombra profética del poder que veremos en Jesús más adelante. Sarepta se convierte en el nuevo Horeb de Elías, un lugar de silencio, prueba y manifestación de Dios. En muchas religiones antiguas, los dioses se manifestaban solo en templos o sacrificios. Aquí, Yahvé se manifiesta en una casa humilde, en un acto de hospitalidad. La resurrección del niño tiene paralelos con relatos mitológicos, como Osiris en Egipto, pero en la Biblia, el poder de la vida no está en un mito cíclico, sino en la respuesta directa de un Dios personal al clamor humano. Este episodio enseña:
Que Dios cuida de los suyos incluso fuera de las fronteras del pueblo elegido. Que la fe puede surgir en lugares inesperados. Que la intercesión ferviente de uno solo puede devolver la vida. Que la viuda extranjera muestra más fe que muchos en Israel, un mensaje profético para los lectores del Antiguo y Nuevo Testamento. En un análisis más profundo, este episodio muestra que el Dios de Israel no está limitado geográficamente y que su compasión se extiende incluso a los extranjeros. También representa una crítica implícita a la religión de Baal. Mientras el pueblo de Baal sufre hambre en su propia tierra, una seguidora del Dios de Israel recibe provisión milagrosa. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. La confrontación en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18, 17-46. Después de 3 años de sequía, llega el momento culminante del ministerio de Elías, la confrontación en el Monte Carmelo. Este episodio representa uno de los momentos más dramáticos de toda la literatura bíblica. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías desafía a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera a una prueba pública para determinar quién es el verdadero Dios. Dadnos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Los profetas de Baal invocan a su Dios desde la mañana hasta la tarde, gritando y haciéndose cortes, pero no reciben respuesta. Elías incluso se burla de ellos. Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Cuando llega su turno, Elías reconstruye el altar de Jehová con 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, y hace que viertan agua sobre el altar 3 veces hasta que el agua corre alrededor. Y llena la zanja. Luego, con una simple oración, invoca a Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El fuego de Jehová cae y consume no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo y el agua. El pueblo cae rostro en tierra confesando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Posteriormente, bajo la dirección de Elías, los profetas de Baal son ejecutados. Este relato es mucho más que una narración de un conflicto religioso. Es una demostración poderosa de la soberanía del Dios de Israel sobre los elementos naturales y una vindicación pública de su autoridad en un momento en que el yavismo estaba amenazado. La restauración del altar con 12 piedras, cuando Israel estaba dividido, también transmite un mensaje de unidad nacional basada en la fe ancestral. Israel está dividido y espiritualmente confundido. Bajo el reinado de Acab y la influencia de Jezabel, la adoración a Baal se ha institucionalizado. Se han levantado 450 profetas de Baal y 400 de Asera, mientras que Elías parece ser el único profeta activo de Yahvé en ese momento. El Monte Carmelo, lugar alto y sagrado, se convierte en el escenario de juicio y revelación. Un verdadero tribunal espiritual. Elías plantea un desafío claro: si Jehová es Dios, seguidle. No hay lugar para ambigüedades ni sincretismos. El fuego que cae del cielo no es solo un espectáculo, es una señal divina del favor, poder y soberanía de Yahvé. El Dios de Elías responde, mientras que Baal, supuesto Dios del trueno y fuego, permanece silente. Elías tomó 12 piedras, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Esto simboliza la restauración del pacto con las 12 tribus de Israel. El altar caído representa la ruina espiritual de la nación. Reconstruirlo representa un acto profético de reconciliación. Elías enfrenta solo a 850 falsos profetas y a un pueblo indiferente. Este momento es de extrema tensión y fe absoluta. Su oración es breve, sencilla y confiada:
contrastando con el frenesí de los profetas de Baal, que se gritan, hieren y se agotan en su ritual. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. El pueblo no respondió palabra cuando Elías les desafió. Esto refleja una apatía colectiva, una crisis de identidad espiritual y moral. La caída del fuego rompe este silencio. El pueblo finalmente cae sobre su rostro y confiesa a Yahvé como Dios verdadero. Vuelo de alta tensión dramática, 2 sacrificios, 2 deidades, 2 caminos. El relato está escrito con contrastes fuertes. Los profetas de Baal gritan, Elías ora en calma. Baal no responde, Jehová responde con fuego. El fuego del cielo representa la presencia, juicio y purificación divina, como en otras teofanías bíblicas, Éxodo 19, Levítico 9. En muchas culturas antiguas, como en Ugarit, Canaán, Egipto, los dioses del clima y la fertilidad eran los más adorados, porque garantizaban cosechas y vida. Baal era visto como el dios que controlaba el trueno y el relámpago. Elías elige el fuego como prueba, desafiando directamente ese poder. Filosóficamente, el episodio trata sobre la verdad y la experiencia religiosa auténtica. ¿Qué Dios responde? ¿Qué fe transforma? ¿Dónde hay evidencia? Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. 1 Reyes 6 y 39. La identidad nacional y espiritual de Israel comienza a restaurarse. Los profetas de Baal son ejecutados como parte de una purga religiosa, algo común en la época, aunque duro desde la mirada moderna. Este acto también sella la ruptura con el sistema idolátrico promovido por la monarquía. El Monte Carmelo representa el punto culminante de la confrontación espiritual en Israel. La afirmación de que Yahvé es un Dios vivo, que responde. El llamado a dejar de vivir entre 2 pensamientos. Elías aparece como el restaurador del pacto, un precursor mesiánico que llama al pueblo a la verdad, con fuego del cielo como prueba divina. La lluvia como bendición restauradora. En la cosmovisión hebrea, la lluvia es símbolo de bendición, fertilidad, vida y aprobación divina. Deuteronomio 11, 13, 17. Después de que el pueblo ha reconocido a Yahvé como el único Dios, ahora Él restaura el ciclo de la creación, vuelve la lluvia. Cuadrado negro pequeño Elías, modelo de oración perseverante. El profeta no da por sentado el milagro. Aunque Dios prometió enviar lluvia, V1, Elías ora intensamente 7 veces. Se postra, se humilla, se concentra. Esto refleja la importancia de la intercesión persistente, aunque la respuesta se demore. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, Santiago 5 y 17. Fe paciente ante la ausencia visible. Elías ora y manda a su criado a mirar. Nada. Otra vez. Nada. Hasta 7 veces. Este es un ejercicio de fe bajo tensión, la expectativa de la promesa, confrontada con la realidad del cielo vacío. Su persistencia emocional y espiritual nos muestra que la fe no siempre se apoya en resultados inmediatos, sino en la confianza profunda en la palabra de Dios. Cuadrado negro pequeño, el pequeño signo que anticipa lo grande. Una nube pequeña como la palma de la mano. Esto representa la esperanza que nace de algo insignificante. A veces, lo que parece pequeño e inútil es la señal de algo poderoso que está por venir. El número 7 representa plenitud y perfección. Orar 7 veces sugiere un proceso completo de intercesión. La nube que crece y la lluvia que viene son paralelos literarios al fuego que cayó del cielo. 2 señales, fuego y agua, que restauran el alma y la tierra. El contraste entre Elías, en oración, y Acab, comiendo y bebiendo, refuerza el contraste espiritual entre ambos. Uno está conectado con Dios, el otro con los placeres inmediatos. En religiones antiguas como la cananea, la lluvia estaba ligada a los ciclos de muerte y resurrección del dios Baal, que debía despertar del inframundo para traer lluvias. En contraste, Yahvé no es parte del ciclo natural, sino Señor soberano que responde a la oración y al arrepentimiento. Filosóficamente, este texto trata sobre la interacción entre lo divino y lo humano. Dios tiene poder absoluto, pero el hombre tiene responsabilidad espiritual mediante la intercesión. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete campana.
Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. La depresión de Elías y el encuentro en Horeb, 1 Reyes 19, 1-18. Paradójicamente, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, encontramos a Elías huyendo al desierto, temeroso por su vida ante las amenazas de Jezabel. Pide morir, diciendo: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, sentado debajo de un enebro: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. He aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: levántate, come. Dios no reprende ni castiga a Elías por su desesperación. Le alimenta, le deja descansar, y le acompaña. La teología aquí es profunda. Dios conoce la fragilidad humana y cuida a sus siervos con paciencia y compasión. Depresión y agotamiento. Elías manifiesta síntomas claros de depresión aguda. Deseo de morir. Aislamiento. Sensación de fracaso, no soy mejor que mis padres. Fatiga extrema. Elías no huye solo por miedo, sino por agotamiento emocional y espiritual tras años de lucha, rechazo e incertidumbre. Este giro refleja la complejidad de la lucha espiritual. Incluso después de una gran victoria, el conflicto no ha terminado. El sistema corrupto sigue vivo. Este contraste dramático entre el poderoso profeta que desafió a 850 profetas falsos y el hombre que ahora huye en depresión proporciona una de las introspecciones más profundas de la Biblia. En el monte Horeb, también conocido como Sinaí, Elías experimenta una teofanía extraordinaria. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Este, silbo apacible y delicado, a veces traducido como el susurro de una brisa suave, representa una revelación divina sorprendentemente íntima y sutil, contrastando con las manifestaciones previas más espectaculares del poder divino. Dios renueva entonces la misión de Elías, mandándolo a ungir reyes y a su propio sucesor, Eliseo. También le revela que ha preservado a 7,000 en Israel que no han doblado su rodilla ante Baal, mostrando que el profeta no está tan solo como él pensaba. Este episodio muestra tanto la vulnerabilidad humana de Elías como la forma en que Dios trata con la depresión y el agotamiento de su siervo. Nos vemos en la parte 2 del vídeo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Nos vemos en la parte 2 del vídeo.